Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Soy custodio en el Reclusorio Norte, turno nocturno. Llevo poco más de 4 años en este trabajo. Antes era escolta privado, pero un mal día y una bala perdida me sacaron de la calle. Aquí, al menos, hay reglas. Reglas estrictas, pero claras. Aunque suene raro, uno se acostumbra. Las paredes frías, los gritos a lo lejos, el eco del metal, las órdenes repetidas, la mirada constante de los internos. Todo eso se vuelve rutina. El miedo es algo que se entierra en el estómago porque no te lo puedes permitir. Aquí, el que duda, pierde. Esa noche empezó como cualquier otra. Era jueves, poco después de las 10 de la noche. Yo estaba asignado al módulo 5, una zona de media seguridad donde se encuentran internos por delitos diversos, robos, fraudes, lesiones. Nada particularmente grave en comparación con los módulos pesados. Aún así, la tensión era constante. Uno nunca baja la guardia. Nunca. Mi compañero de ronda esa noche era Ismael. Llevábamos meses trabajando juntos. Un tipo callado, pero firme. Nos tocaba hacer la revisión nocturna de rutina, checar que todos los candados estuvieran cerrados, verificar que no hubiera objetos prohibidos a la vista y, sobre todo, asegurarnos de que los internos estuvieran en sus celdas y no tramaran nada raro. Pero cuando pasamos por la celda número 14, notamos algo fuera de lugar. ¿No estaba ese espejo del otro lado?, me preguntó Ismael, señalando el pequeño espejo de metal que cada celda tiene atornillado a la pared. Asentí. Yo también lo recordaba bien. Habíamos hecho la revisión apenas 2 noches antes y ese espejo estaba en la pared opuesta. Tal vez lo desatornillaron, dije, y saqué la linterna para inspeccionar. Lo curioso es que no había señales de que lo hubieran movido. Ni tornillos sueltos, ni marcas. Estaba firme, como si siempre hubiera estado ahí. Dentro de la celda estaban 3 internos, todos dormidos. Bueno, eso parecía. Uno de ellos, de apellido Márquez, era un tipo raro. Tranquilo, demasiado tranquilo. Había entrado hacía 6 meses por abuso de confianza y fraude a una empresa de tecnología. Lo que me inquietaba de él no era su expediente, sino que nunca hablaba con nadie. Nunca se metía en problemas. Nunca pedía nada. Siempre tenía su cama ordenada, sus libros limpios, su mirada fija. «Vamos a seguir», dijo Ismael, sin darle más vueltas. Lo hicimos. Terminamos la ronda, anotamos los detalles y nos separamos para vigilar los extremos del pasillo. Yo me quedé cerca de la celda 14. Fue entonces cuando lo vi. Uno de los internos se incorporó y revisó debajo de su colchón. Pensé que quizá estaba ocultando algo. Apunté la linterna. Nada, solo cobijas. Pero cuando me giré para regresar a mi punto de control, sentí que algo me faltaba. Literal, el walkie-talkie. Ya no lo traía colgado. Me revisé rápido. La pistola seguía en su sitio, el gas pimienta también, pero el radio había desaparecido. Volví sobre mis pasos. Lo había usado minutos antes. Recordaba haber hablado con Ismael. Pensé que quizá lo dejé en la celda de control. Caminé rápido hacia allá. Nada. Pregunté a Ismael por radio. No contestó. Maldita sea. Empecé a ponerme nervioso. No era común que pasaran cosas así. Uno no pierde cosas dentro de una cárcel. Es un error imperdonable. Volví a revisar cada parte de mi uniforme, los bolsillos, las fundas. Nada. ¿Lo perdiste?, dijo una voz detrás de mí. Era Márquez. Estaba de pie frente a los barrotes, mirándome con una sonrisa pequeña, como si supiera algo que yo no. «Vete a dormir», le dije, seco. Él no respondió. Solo volvió a su cama, despacio, como si fuera parte de una coreografía que había practicado 1000 veces. Decidí reportar el incidente. Fui al área de vigilancia y pedí apoyo para revisar el módulo.
Cuando regresamos con 2 custodios más, los internos ya estaban despiertos. Dijimos que haríamos una inspección extraordinaria. Las caras de siempre: molestia, sorpresa, indiferencia. Pero ninguno reclamó más de la cuenta. Y entonces comenzó lo verdaderamente extraño. En la celda 14 faltaba algo más. Uno de los internos no tenía su colchón. Desaparecido. No había rastros, ni restos, ni signos de que lo hubieran sacado o quemado. Simplemente no estaba. Márquez, el silencioso, lo notó primero. Estaba sentado en su cama, con una expresión neutra, pero sus ojos estaban fijos en el lugar donde debería estar el colchón de su compañero. «¿Dónde está tu colchón?», pregunté. «Nunca lo tuvo», respondió uno de los internos. Lo miré. Era otro de los que estaban dentro, moreno, flaco, con cara de no saber ni en qué día vivía. «¿Cómo que nunca? Hace 2 horas estaba ahí». «No, señor. Desde que llegó no le dieron colchón. Eso era imposible. Las celdas se asignan completas. Y ese colchón estaba ahí. Yo mismo lo había revisado antes. Revisamos la celda con detalle. Nada. Ni restos, ni escondites. Los barrotes cerrados. Las cámaras, curiosamente, no habían grabado nada. El sistema había fallado justo en esa hora. Un clásico. El jefe de vigilancia no pudo explicarlo. Nos pidió que dejáramos la revisión pendiente y que anotáramos el incidente como confusión en inventario. Pero a la mañana siguiente, otro custodio reportó la desaparición de su reloj. No cualquier reloj. Era uno personal, con valor sentimental. Lo llevaba todos los días en su muñeca desde hace más de 5 años. No recordaba habérselo quitado, pero despertó sin él. Creyó que lo había olvidado en casa, hasta que su esposa le llamó para decirle que no lo encontró por ningún lado. En menos de una semana, desaparecieron 6 objetos personales más. Unos lentes, una libreta de apuntes, una credencial, un llavero de San Judas, una tarjeta bancaria y un mechero. Todos de custodios, todos objetos que llevaban encima. Ninguno de los internos tenía acceso a esas zonas. Entonces, un custodio desapareció. Mario Álvarez. Tenía turno doble. Salió a su hora de descanso para echar un cigarro. No volvió. Pensamos que se había largado, pero sus cosas seguían en su casillero. Su teléfono, su cartera. Lo único que faltaba era su gorra. Revisamos las cámaras. Nada. El mismo patrón. Apagón en el sistema justo en su zona. Ninguna imagen. Esa misma noche me asignaron al módulo 5 de nuevo. Y fue ahí, justo al pasar por la celda 14, que vi algo que nunca olvidaré. Márquez tenía mi radio. Estaba encima de su cama, tal cual, igual al mío, con la etiqueta de mi nombre raspada pero aún visible. Entramos con un equipo completo. Lo cateamos, rebuscamos entre sus cosas. No encontramos nada. El radio ya no estaba. «No sé de qué habla, jefe», me dijo Márquez con voz suave. «Pero si lo necesita, puede buscarlo más adentro». «¿Más adentro de qué?». «Del lugar donde guardamos lo que no existe». No pude contestar. Me temblaba la mandíbula. No era miedo, era impotencia. Sabía que ese tipo tenía algo que ver, pero no podía probarlo. Cada objeto desaparecido, cada señal de que algo raro pasaba, todo quedaba como error humano, como pérdida administrativa. 3 días después, Márquez fue transferido, sin solicitud, sin aviso previo. El documento de traslado tenía una firma del director, pero el director no recordaba haberlo firmado. Nadie supo decir a dónde lo llevaron. Su expediente desapareció, literal, el archivo físico y el digital, como si nunca hubiera estado en el penal. Solo yo tengo memoria de él. Bueno, yo y quizá unos cuantos más que no se atreven a hablar. Desde entonces, cada vez que pierdo algo, un bolígrafo, una tarjeta, una moneda, me detengo. Me pregunto si de verdad lo perdí o si alguien más lo tomó. Y cada vez que paso frente a una celda vacía, me parece ver, apenas por un segundo, un radio olvidado, un mechero viejo o un colchón arrugado en la esquina, como si alguien los estuviera reuniendo, como si estuvieran esperando a que todo lo que alguna vez fue nuestro se reúna ahí. Y entonces, tal vez,
Venga la verdadera revisión. No sé por dónde empezar. He escrito esto más veces de las que puedo contar y siempre acabo rompiendo el papel antes de llegar a la mitad. Supongo que porque me da miedo que alguien lo lea. Que lo lea ella, sobre todo. Pero también lo escribo porque no puedo callarme más. Lo que viví dentro de esa celda, eso no fue solo una mala experiencia, fue una advertencia. Pasé 7 meses en el reclusorio preventivo de Tlalnepantla. No fue por algo grave, ni mucho menos. Una pelea estúpida, una discusión que se salió de control en una cantina de Naucalpan y terminé con una denuncia por lesiones. No tenía antecedentes, así que pensé que saldría pronto, que solo era cuestión de que se acomodaran los papeles. Eso pensé, pero allá adentro, el tiempo se estira como chicle viejo. Los días no tienen forma, las noches no te dejan dormir y los ruidos no paran nunca. Lo que más me costó fue adaptarme al ritmo del encierro, al lenguaje no dicho, a las reglas invisibles que flotan en el aire como el calor. Pero lo logré. Me hice chico, callado, útil. Con eso bastaba para que no me partieran la madre. Lo que nunca imaginé fue que terminaría en esa celda. En la 143. Era un cuarto de castigo, supuestamente. No estaba en el edificio principal, sino en una zona vieja que se usaba poco. Dicen que antes era para incomunicados, pero después lo cerraron porque se les murió un interno ahí dentro. Asfixia, dijeron. Pero adentro todos sabían que no fue eso. Lo sabían por las moscas. Cuando escuchas hablar de la 143, piensas que exageran, que son cuentos de celadores aburridos o leyendas que se inventan los internos para tener algo de qué hablar. Pero yo estuve ahí. Me metieron por un castigo absurdo, una riña por un plato de frijoles fríos, literal. Y como el oficial de turno estaba de malas, quiso darme una lección. No me mandaron a los separos comunes. Me aventaron allá, con candado doble y sin luz. Era un horno. Un espacio de no más de 3 metros por 2, con una colchoneta podrida en una esquina, una cubeta para orinar y una rendija alta que apenas dejaba entrar un hilo de aire caliente. Y ahí estaban ellas, las moscas, miles. Lo primero que noté fue el zumbido, constante, molesto, como si me lo metieran directo en los oídos. Luego vi la nube negra pegada al techo, moviéndose como si tuviera vida propia. En cuanto cerraron la puerta, bajaron. No estoy exagerando. Las moscas bajaron como una lluvia sucia. Me cubrieron las manos, la cara, la ropa. Entraban por las mangas, por el cuello, me zumbaban en la boca. Traté de sacudirlas, de matarlas, pero era inútil. Si matabas 10, llegaban 20 más. No se iban, nunca se iban. Grité, pateé la puerta, les supliqué a los custodios, pero nadie vino. Sabía que me podían oír. La rendija daba al pasillo y el pasillo al módulo donde dormían los guardias. Ellos escuchaban, pero no les importaba, porque sabían. La primera noche fue la peor. No dormí. ¿Cómo iba a dormir con ese ruido? Con esa sensación de patas minúsculas caminando por mi cuerpo cada segundo. Las moscas se posaban en mis párpados, en mis labios. Me tapé con la camiseta, intenté cubrirme, me envolví con la colchoneta, pero hasta ahí estaban, como si salieran de dentro. A la mañana siguiente ya no me importaba nada, solo quería salir. Grité tanto que se me reventaron los labios. Me raspé las uñas contra la puerta, contra la pared. Nadie vino, y entonces empecé a ver cosas. No me refiero a alucinaciones, no como las que causan las drogas o el insomnio. Me refiero a detalles que no estaban antes, como marcas en la pared, palabras arañadas, casi invisibles, detrás de una capa de mugre, nombres, fechas, una oración repetida muchas veces, no soy comida, no soy comida, no soy comida, y luego, más abajo, casi borrado, me abrieron los oídos para que entraran. Ahí supe que alguien más había estado encerrado por mucho tiempo, alguien que no había salido cuerdo, tal vez el que se murió. Empecé a perder la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Las moscas no se iban nunca.
Comencé a hablar con ellas, no por locura, sino por necesidad. Las insultaba, las suplicaba, les decía, déjenme en paz, ¿qué quieren? ¿Qué chingados hacen aquí? Un día me respondieron, no con palabras, no, sino con una imagen. De la nada, como si se hubieran puesto de acuerdo, se alinearon sobre la pared, formando algo. Una figura, una silueta, una cara. No era una cara humana, era una burla de rostro, un conjunto de ojos negros y húmedos hechos de cuerpos de mosca, un contorno de mandíbula hecho de patas y alas rotas, y en el centro, como una boca, una línea abierta por la que caían larvas. Vomité, me arrinconé en la esquina opuesta, me tapé los ojos, me quise volver piedra, no podía escapar, no podía dormir, no podía siquiera pensar, solo podía sentirlas sobre mí, dentro de mí, porque eso era lo peor. Empecé a sentirlas adentro. No sé si fue real, no puedo afirmarlo, pero juro que las sentí, caminando por mi garganta, entre los dientes. Escuchaba un zumbido dentro del cráneo. Me golpeaba la cabeza contra el muro para callarlas. 1, 2, 1000 veces, hasta que me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me sacaron cuando el alcaide cambió de turno. Me encontraron temblando, con las uñas llenas de sangre seca, con los ojos enrojecidos por no dormir. No me llevaron a la enfermería, solo me regresaron al módulo, como si nada. Nadie me dijo nada, solo me dejaron. Y las moscas me siguieron, no afuera, no literalmente, pero algo en mí se quedó allá, la sensación de que no estoy solo cuando duermo, de que, en el silencio, algo zumba dentro de mi oído, bajito, esperando a que cierre los ojos. Intenté denunciar, hablar con el defensor de oficio, con derechos humanos. No me hicieron caso. Nadie quiere hablar de la celda 143. Nadie quiere admitir que ahí meten a los que quieren romper. Cuando por fin salí, mi familia decía que me veía diferente, más delgado, más nervioso. Les dije que fue el encierro, que fue el estrés. No les hablé de las moscas. No les dije que a veces, cuando duermo en silencio, las siento de nuevo, que sueño con la cara hecha de alas, que despierto con la boca llena de sabor metálico, que me levanto con marcas en la piel que no sé cómo aparecieron. No les dije que escribí eso en la pared también. No soy comida, no soy comida, no soy comida. Porque si alguna vez me vuelven a encerrar, no quiero que piensen que estoy loco. Quiero que sepan que es verdad. Mi nombre es Julián Aguirre, tengo 37 años y pasé poco más de 4 años en el Centro de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. No quiero dramatizar lo que viví, pero tampoco puedo contarlo sin sentir que me estoy traicionando si omito los detalles que me marcaron. Entré ahí por posesión de armas y asociación delictuosa. Culpable, sí, no me estoy haciendo la víctima, pero nada, absolutamente nada de lo que hice allá afuera se compara con lo que vi dentro. Mi celda estaba en el pabellón 11, el más viejo del complejo, donde meten a los que no tienen conectes ni feria para sobornar custodios. Nos trataban como animales. 3 comidas al día que parecían sobras de hospital, baños sin puertas y las luces apagadas desde las 9. No había talleres ni reinserción social, solo miedo. Pero lo que hacía de ese pabellón un infierno no era la pobreza del lugar, sino la presencia invisible de las armas. Y no hablo solo de las puntas artesanales hechas con cepillos de dientes. No, hablo de armas reales, pistolas, revólveres. Una vez vi un cuerno de chivo dentro de una cárcel, en el pabellón 11, sin que los custodios hicieran nada. O tal vez, haciendo precisamente eso, nada, porque ellos mismos las metían. Corrupción organizada. Las armas llegaban en cajas de comida, en cilindros modificados de extintores, dentro de botes de pintura. El modo variaba, pero siempre eran entregadas al mismo grupo, los de la sección A. Esa banda controlaba desde el tráfico de droga hasta las visitas conyugales. Y aunque todos sabíamos que estaban armados, nadie hablaba, porque hablar era morir. La tensión era diaria.
Caminábamos sabiendo que en cualquier momento podían volarnos la cabeza por un cigarro mal dado, por una mirada mal entendida. Un compañero, Morales, pidió a gritos que lo cambiaran de pabellón tras ver cómo ejecutaban a un interno en el baño. A los 2 días apareció colgado de su hamaca. El custodio de turno dijo que fue suicidio. Y todos sabíamos que era mentira. Yo sobrevivía escribiendo cartas para otros reos. Cartas de amor, les decían. A veces eran para esposas verdaderas, otras para amantes o madres. A mí no me interesaba saber. Solo necesitaba las fichas para comprar papel higiénico, jabón y mantenerme neutral. Hasta que una noche todo cambió. La noche del operativo. Fue en octubre. Nunca se me olvida, porque ese día, por alguna razón, los de la sección A estaban nerviosos. Todo el día se la pasaron cuchicheando. El jefe, un tipo apodado El Cuervo, no salió de su celda. En la noche, cuando apagaron las luces, los murmullos se intensificaron. Sentí un presentimiento horrible, algo que nunca había sentido antes, como si el aire estuviera más denso. A la medianoche, escuchamos los pasos. Tac, tac, tac. No era el paso de custodios comunes. Era un ritmo ordenado, seco, militar. Entonces explotó algo. Un trueno sordo que hizo temblar las paredes. Los focos de emergencia se encendieron en rojo y todo se volvió caos. Voces gritaban, ¡todos al suelo! Pero en vez de obedecer, muchos corrieron a las celdas de los jefes. La sección A tenía armas, muchas, y no dudaron en usarlas. Se desató una balacera dentro del pabellón 11, en una cárcel, en México, a unos kilómetros del Zócalo. Yo me tiré al suelo y cubrí la cabeza. Podía oír los casquillos rebotar, los gritos de agonía, el olor a pólvora mezclado con orina, miedo y sudor. Duró 15 minutos. Después, silencio. Pensé que todo había terminado. Me levanté poco a poco, aún temblando. Vi cuerpos, muchos, algunos con las caras irreconocibles, entre ellos un custodio, otro, uno de los cocineros, y otros, internos que ni siquiera estaban metidos con nadie. Vi al Cuervo herido, apoyado en una pared, con la mitad del rostro deshecho. Murmuraba algo. Me acerqué. Su voz era apenas audible. Fueron ellos. Dejaron que pasara. Querían que alguien hiciera el trabajo sucio. No entendí nada, hasta que llegaron los militares. El encubrimiento. Las autoridades dijeron que todo fue producto de un intento de motín, que los internos estaban desquiciados, que los custodios hicieron lo que pudieron. Pero nosotros sabíamos, los que sobrevivimos sabíamos que todo fue orquestado desde adentro, que las armas habían sido metidas con autorización, que la masacre fue permitida para limpiar cuentas pendientes entre mandos corruptos y reos incómodos. Los días siguientes fueron de terror absoluto. Golpizas, castigos colectivos, aislamiento. Nos prohibieron hablar del tiroteo. A los internos que habían intentado declarar con derechos humanos, los desaparecieron de la noche a la mañana. Un chico que dormía 2 camas abajo de mí, Eduardo, apenas había escrito una carta para su madre describiendo todo lo que pasó. Nunca volvió de su cita médica. Dijeron que escapó, en una cárcel como esa. A mí me salvó una visita sorpresa de un abogado de oficio. Había apelado mi caso meses antes y, por casualidad o por milagro, ganamos. Salí de Santa Marta una mañana gris de diciembre. Ahora han pasado casi 2 años desde que salí. Vivo en Nesa, trabajo en un taller mecánico y hago lo posible por no recordar. Pero cada vez que escucho un pum en la calle, me agacho por instinto. Cada vez que veo un policía con un arma en la cintura, siento que me apuntan. He querido denunciar. He escrito la historia cientos de veces, pero nunca la he entregado a nadie, porque sé cómo funciona el sistema. No me mataron allá adentro, no voy a darles razones para que lo hagan acá afuera. Y sin embargo, cada que escucho a alguien decir, pues si están ahí es por algo, me dan ganas de gritarles. Porque sí, algunos cometimos errores. Pero allá adentro hay algo peor que los criminales.
El poder desatado, sin vigilancia, con permiso para desaparecerte cuando les estorbas. El pabellón 11 ya no existe. Lo cerraron después de esa noche. Pero cada vez que duermo, lo veo. Y escucho el tic, tic, tic de los casquillos rodando por el suelo de concreto. Como si me llamaran. Como si aún no hubiera salido de ahí. Mi nombre es Salvador Barragán, interno número 219 del módulo 4 en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ixtapaluca, Estado de México. Llevo aquí 5 años con 8 meses. Me falta poco menos de 3 años para salir, pero si algo he aprendido en este lugar es que el tiempo no siempre se mide con calendarios. Aquí, el tiempo se siente en el estómago, en los pulmones, en la nuca. Se siente cuando alguien te ve demasiado tiempo sin decir nada, o cuando te llega una carta que no escribiste tú, pero lleva tu nombre. Yo no era de los que recibía muchas cartas. Mi mamá me escribió un par de veces el primer año, pero se le fue el ánimo cuando le empezaron a llegar abiertas, con manchas de café en las orillas o con palabras tachadas con plumón negro. Después, dejó de escribir. No la culpo. Una vez me escribió algo bonito sobre mi hermano, que iba bien en la prepa, y la carta me llegó con la parte de su nombre borrada. Solo decía, tu hermano, ya casi termina el semestre, está emocionado por el taller de... Y ahí acababa. Nunca supe qué taller, ni siquiera sabía que estaba en la prepa. Al principio creí que eran errores de los custodios. Uno se acostumbra rápido a la desorganización aquí. Pero lo que no se siente normal es que empieces a recibir cartas firmadas por personas que no conoces, que digan cosas que tú nunca viviste. Cartas que empiezan con tu nombre, como si fueran para ti, pero que hablan de situaciones que te son ajenas. La primera llegó hace un año, a finales de octubre. Decía, Salvador, ¿te acuerdas cuando íbamos a la barranca detrás de la secundaria? Siempre creímos que ese lugar tenía algo raro. A veces creo que lo que hicimos ese día fue lo que nos trajo aquí. Yo no sabía de qué hablaba. No conozco ninguna barranca, y mucho menos recuerdo haber hecho algo ese día. Ni siquiera venía firmada. Pensé que era para otro Salvador, tal vez un error. La rompí y la tiré al excusado. Pero a la semana llegó otra, esta vez con fecha, lugar y nombres que empezaron a colarse en mi cabeza como si los conociera. Te escribo desde la celda 5 del módulo 1. El poli ya sospecha. No le cuentes a nadie lo de las cartas. Ya sabes lo que le pasó al flaco. Si esto sigue igual, tendremos que adelantarlo. ¿Adelantar qué? ¿Una fuga? ¿Un encargo? ¿Un castigo? No lo sabía, pero esa misma semana se corrió el rumor de que al flaco del módulo 1 lo habían cambiado de celda por intento de suicidio. Y no fue hasta que lo vi en el patio, cabizbajo, flaco de verdad, que me di cuenta de que no era un rumor. Algo le habían hecho, y no fue él. Las cartas comenzaron a llegar con más frecuencia. Algunas hablaban de cosas del pasado que no recordaba haber vivido, pero que poco a poco empezaban a parecerme familiares. Me describían lugares que supuestamente había visitado, a una mujer llamada Leticia, que supuestamente me esperaba afuera, a un tal Conejo que se había echado un paquete por mí. Nunca conocí a ningún conejo, ni a Leticia. Pero las cartas venían con detalles tan específicos que llegué a pensar si de verdad estaba olvidando partes de mi vida. ¿Y si me estaba volviendo loco? Fui con el psicólogo del penal, el licenciado Durán, a contarle lo de las cartas. Me escuchó con su típica cara de piedra, anotando con una pluma azul en una libreta que nunca dejaba que viéramos. ¿Tienes esas cartas contigo?, me preguntó. Le dije que no, las había quemado. Me vio con una mezcla de decepción y alivio. Es común en estos entornos sentir que nos están manipulando, pero hay que cuidar la mente, Salvador, porque a veces somos nosotros los que nos escribimos las historias que más daño nos hacen. Me mandó de regreso a mi celda con una pastilla para dormir y una cita para la siguiente semana. No volví a ir. ¿Para qué? No me creyó. El problema es que no eran alucinaciones.
Una noche, mientras me tocaba hacer la limpieza del área de correspondencia, una tarea que me asignaron por buena conducta, vi mi nombre escrito en una bandeja donde no debía estar. Era una carta doblada, sin sobre, con mi nombre escrito con letra clara. No con tinta de pluma, sino con marcador, como si quisieran asegurarse de que no me la perdiera. La leí con las manos temblando. Era distinta a las otras. No hablaba del pasado, ni de gente que no conocía. Decía lo siguiente: van a interceptar esta carta antes de que te la entreguen. Pero no importa, sé que te toca limpiar esta área los martes. Ya sabes que ellos leen todo, lo hacen por orden del jefe. No quieren que nadie afuera sepa lo que pasa aquí. No quieren que te acuerdes, pero tú sí te vas a acordar. Lo del sótano no fue un sueño, tú estuviste allí. El sótano. Apenas leí esa palabra, algo en mi pecho se apretó como una pinza. En este penal no hay sótano, al menos no oficialmente. Pero yo sí recordaba una vez, al principio, cuando me llevaron a una oficina por un ajuste de conducta. Fue después de una pelea con un tipo que me quiso robar mis tenis. Me dijeron que no me iban a golpear, solo que íbamos a platicar. Me vendaron los ojos para que no viera el camino. Bajamos por escaleras, muchas. El aire era más húmedo. Me sentaron en una silla de metal y luego escuché cómo alguien raspaba algo sobre papel, como si escribiera. Después de eso, no recuerdo mucho más. Solo sé que me sentí diferente, como si ya no estuviera tan seguro de quién era. Empecé a obedecer sin preguntar. Me adapté, y ahora todo regresaba. Las cartas, el sótano, los silencios. Esa noche, guardé la carta entre la suela de mi chancla y el calcetín. Al día siguiente, ya no estaba. Alguien entró en mi celda durante la noche y la sacó sin hacer ruido. Entonces comprendí que no era un error. Las cartas no eran de otros internos, eran de ellos, de los custodios, del sistema. Alguien aquí adentro escribía cartas para manipular la mente de los reclusos. No para torturarlos, no físicamente, sino para reprogramarlos. Una especie de ingeniería emocional. Te contaban una historia hasta que tú mismo empezabas a creer que era tuya. Y funcionaba, porque empecé a soñar con Leticia, a ver a Conejo en el patio, aunque nadie más lo veía, a escribir cartas que no recordaba haber escrito. Una vez, el celador me entregó una que yo supuestamente había mandado a otro interno. La firmaba con mi nombre, tenía mi letra, pero no recordaba haberla escrito. Eso fue lo peor, saber que te están metiendo ideas hasta que ya no sabes si son tuyas, que te escriben una vida, una historia, y tú te la crees, como si la culpa viniera con papel membretado. Fue entonces cuando decidí que tenía que romper el ciclo. Pedí trabajo en la cocina, lejos del área de correspondencia. Me volví más reservado. Fingía que tomaba las pastillas para dormir, pero las escondía bajo la lengua y luego las escupía. Empecé a anotar en trozos de papel de baño mis verdaderos recuerdos. Los repasaba cada noche como una oración. Mi nombre es Salvador Barragán. Mi mamá se llama Estela. No conozco a Leticia. No tengo hermanos en prepa. No estuve en la barranca. No conozco a Conejo. Nunca estuve en un sótano. Hasta que un día recibí la última carta. Deja de fingir. Ya lo sabes todo. Tú no entraste aquí por error. Lo firmaste tú mismo. ¿O ya no recuerdas? Tú escribiste tu propia condena. No decía más. Desde entonces no he vuelto a recibir cartas. Pero todas las noches me pregunto qué parte de todo esto escribí yo y cuál me impusieron. Porque en este lugar no se necesita violencia para destruirte. Basta con que te reescriban la historia, con que te la repitan tantas veces que tú mismo termines por firmarla. Y yo firmé. Eso es lo que más me duele, no saber si esa firma fue mía. Me llamo Gerardo, tengo 33 años y desde hace casi 5 trabajo como supervisor de logística en un almacén de frutas en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Es un trabajo duro, sí, pero estable, y en esta zona eso ya es bastante.
Me levanto todos los días a las 5, manejo 1 hora en el tráfico y luego paso la jornada entre montacargas, gritos y el olor a mango fermentado. El asunto comenzó una tarde de jueves, como a eso de las 6:30, cuando estábamos por cerrar la bodega. Mi compañero Nacho, un tipo callado que llevaba ahí más años que yo, me llamó aparte con una expresión seria. Me preguntó si había escuchado lo que andaban diciendo en el barrio de Las Torres. Le dije que no, que apenas y tenía tiempo para llegar a dormir. Entonces me soltó. Dicen que ya agarraron a uno. ¿A uno qué? A uno de esos que andan robando niños, que lo atraparon ayer en la colonia Buenos Aires, que lo iban a linchar. Lo miré sin saber si reírme o asustarme. No era la primera vez que corrían rumores así por esos rumbos, pero luego me dijo algo que sí me puso nervioso. Lo raro es que nadie sabe quién era. Lo soltaron antes de que llegara la patrulla, pero al día siguiente toda la gente decía que él sí era, que se salvó por poquito, y ahora todos están paranoicos. Se la pasan diciendo que aquí hay otro. No le dije nada, solo asentí, recogí mis cosas y me fui. Pero esa noche, ya en casa, no pude dejar de pensar en eso. ¿Qué significaba otro? ¿Otro culpable? ¿O simplemente alguien que les parecía sospechoso? Pasaron los días. El viernes hubo menos movimiento y para el sábado ya todo el mundo hablaba de lo mismo. Los rumores se habían regado como pólvora por los grupos de WhatsApp. Vecinos, parientes, incluso los choferes del transporte público hablaban de un sujeto sospechoso que había sido visto merodeando escuelas o parado en esquinas sin hacer nada o tomando fotos con el celular. Nadie daba nombres, nadie tenía evidencia, solo decían que era raro, no era del barrio, tenía mirada de enfermo. Y entonces sucedió. Fue el lunes siguiente, casi al anochecer. Yo iba saliendo del trabajo, había pasado a una tienda Oxxo cerca del periférico para comprar una botella de agua y algo de cenar. El lugar estaba lleno. Una señora discutía con el cajero porque la máquina no le daba saldo, cuando de pronto se escucharon gritos desde la calle. ¡Ahí está! ¡Ahí está el cabrón! La mayoría salió corriendo a ver. Yo dudé, pero terminé saliendo también, como todos. Era un impulso, casi animal. En la esquina, un grupo de por lo menos 30 personas rodeaba a un hombre. No tenía más de 40 años, estaba sucio, vestido con ropa común, cargando una mochila negra. Gritaban cosas. ¡Pásalo! ¡Es él! ¡Mírenlo! Ya lo habíamos visto por aquí. Lo empujaban, lo señalaban. Nadie lo golpeaba todavía, pero eso no iba a tardar. Yo me quedé en la acera, mirando como hipnotizado. El sujeto apenas alcanzaba a levantar las manos, tartamudeaba, decía algo que no entendí. Una mujer gritó que lo había visto parado frente a la primaria 2 días antes. Otro dijo que traía dulces para regalar. Nadie parecía saber exactamente qué había hecho, pero todos estaban convencidos de que era él. ¿Era quién? Eso no importaba ya. La consigna era una sola. Ya sabíamos que iba a pasar. Entonces alguien le dio el primer golpe. Una patada por la espalda. Luego vinieron más. Golpes, piedras, gritos. La masa se convirtió en furia. Yo no hice nada. No moví un dedo. No grité. No intenté detener a nadie. Solo miré, congelado, sintiendo el vértigo de ver algo que no debía presenciar. Después llegaron 2 patrullas. Los policías se bajaron con sus toletes y echaron gas pimienta. La multitud se dispersó, pero ya era tarde. El tipo yacía en el suelo, desfigurado, inconsciente. No supe si murió. Volví a casa temblando. No dije nada a nadie. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los puños cayendo, los rostros deformados por el odio. Las voces gritaban con certeza. Era él. Nadie sabía cómo lo sabían, pero todos lo sabían. A la mañana siguiente, en el grupo vecinal del fraccionamiento, comenzaron a circular imágenes del sujeto. Unos decían que tenía antecedentes, otros que era inocente. Unos lo llamaban pervertido, otros pobre diablo.
Se hablaba de la importancia de estar vigilantes, y una frase se repetía mucho: no podemos permitir que vivan entre nosotros. Empecé a sentir miedo, pero no del hombre extraño. Sentía miedo de mis vecinos, de mi entorno, del país que podía incendiarse con un solo chisme. Empecé a recordar todas las veces que me habían confundido con alguien más. Cuando en el metro alguien me observaba con desconfianza. Cuando los policías me pidieron que me bajara de la combi solo por verme nervioso. Cuando una señora me señaló en el mercado porque creía que yo le había robado su bolsa. Y entonces, como si el destino quisiera burlarse de mí, sucedió de nuevo. Fue una semana después, en otra colonia, pero con la misma historia. Un hombre captado rondando una escuela. Nadie sabía su nombre, nadie tenía pruebas, pero todos lo señalaron. Esta vez no lo golpearon, pero lo arrinconaron. Le tomaron fotos, lo subieron a redes. Decenas de personas compartieron su rostro con frases como: cuidado, este sujeto anda suelto. Y cuando vi la foto, sentí que el corazón se me detenía. Era parecido a mí, no igual, pero con un aire. La barba, el color de piel, el tipo de cabello. Lo suficiente para que alguien con poca luz y mucha imaginación me confundiera. Lo suficiente para que si un día estoy parado frente a la tienda, alguien grite: ¡es él!, y no tenga forma de defenderme. Ese día entendí que no se trataba de él. No se trataba de un culpable. Se trataba de un miedo colectivo que necesitaba un rostro, cualquiera. El mío, el tuyo, el de Nacho, el de quien pasara por ahí. Desde entonces dejé de salir después de las 8, cambié mi ruta al trabajo, me afeité, compré ropa nueva, me quité la gorra que siempre usaba, me volví invisible. A veces me detengo frente al espejo, mirándome los rasgos, preguntándome si podría ser yo el siguiente. Y no por haber hecho algo, sino por estar en el lugar equivocado, en el momento exacto en que el barrio necesita a uno. Hace 3 días, en un mercado de La Paz, casi linchan a un joven que estaba tomando fotos. Era fotógrafo, estaba haciendo un trabajo para una revista. Apenas logró meterse a una panadería, donde lo encerraron hasta que llegó la policía. En el grupo de WhatsApp, alguien escribió: tienen que cuidarse. El que sigue podría estar más cerca de lo que creemos. Le di salir del grupo. Ahora camino con cuidado. Escucho. Evito mirar a los ojos. No quiero levantar sospechas. No quiero que me toque ser el rostro del rumor. Porque en esta ciudad, en este país, ser inocente no importa. Lo que importa es ser el otro. Ese del que nadie sabe el nombre. Ese del que todos están seguros. Ese que podría ser yo.